Hola gigantes, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo de Gigantes, donde desentrañamos historias inspiradoras de aquellos que han cambiado el mundo del emprendimiento y el desarrollo personal. Soy Julieta y junto a mi coanfitriona, que hoy no va a estar, pero es Marjorie Valdés, nos dedicamos a traerles inspiración de gigantes y estrategias prácticas de líderes visionarios en sus industrias y en sus campos. Hoy estamos profundamente agradecidas de recibir a una mujer que viene dejando huella desde hace más de 2 décadas en el mundo de la salud integrativa y femenina. Ella es Lu Furlong, licenciada en nutrición, especialista en salud femenina, plantas medicinales, alimentación consciente, yoga, muchas cosas, coaching nutricional, pero también aparte de eso, todos esos títulos, Lu es una mujer que acompaña a otras mujeres desde un lugar de profunda empatía, conexión y conciencia. Hoy vamos a hablar de, no sé, perimenopausia, de sabiduría interna, de habitar el cuerpo, de lo que significa sanar desde una mirada integral. Lu, bienvenida, qué alegría tenerte con nosotras. Si querés saludar a la audiencia. Sí, por supuesto. Buenos días, buenas tardes, hola sería. Hola, Y hola. también muy agradecida de la convocatoria. Así que Genial. bueno, acá estoy para charlar y responder preguntas y muchas gracias Genial. por Vamos a invitarme. aprender mucho seguramente. Y vamos a empezar me gustaría empezar con algo por ahí más profundo desde el inicio. Hoy decís que eso es el resultado de un recorrido apasionado por la salud integral y el bienestar. ¿Cómo fue ese camino que te trajo a esta versión tuya de profesional con con muchos años de experiencia ya? Bueno, comenzó con una formación académica. Me recibí allá por el 2000, hace rato ya. Ujú. Y ya desde, digamos, desde los inicios del proceso académico, digamos, empecé a notar que había muchas cosas como que faltaban, o que por lo menos a mí me faltaban, por supuesto, ¿no? Y Mm. piecitas que se iban abriendo y que se iba mostrando una realidad profesional con la que no me iba a sentir como muy a gusto. Con lo cual, eso por supuesto sucedió cuando empecé a transitar mi vida ya profesional. Me encontré con situaciones de trabajo en donde no me sentía muy a gusto, no me sentía cómoda y no era lo que yo pensaba que iba a poder realizar como Mm. nutricionista. Y de alguna manera como que ahí se empezaron a abrir caminos que quizás en un principio eran caminos de herramientas que usaba de forma personal, que en ese momento yo no me estaba dando cuenta, digamos que a lo largo del tiempo iban a resultar herramientas profesionales también. Y yo creo que ahí comenzó la búsqueda, ¿no? Transité por Mm. un montón de eh, formaciones académicas, talleres, cursos, posgrados, que empezaron a tener que ver con las plantas, en esa época era lo que nosotros llamábamos la alimentación vegetariana, porque en esa época era así como se la Mm. transitaba. Había muy poca información, entonces, o sea, había información, pero no tanto como hay ahora. Y también en esa época fueron mis inicios de las prácticas del yoga y la meditación, que lo hacía como una herramienta personal que en el transcurso de los años después se volvieron formaciones profesionales. Y a lo largo de estos 25 años atravesé, bueno, muchos posgrados, cursos y cosas, y además, obviamente, experiencias personales que fueron haciendo un poco la persona que soy hoy a nivel personal y profesional también, ¿no? Y en ese transcurso fue que me fui dando cuenta, perdón, de un poco lo que significaba para mí la salud, ¿sí? El Mm. concepto de salud que yo concibo, y de ahí la propuesta que yo le doy a las personas con respecto al Claro, acompañamiento, ¿no? claro. ¿Trabajas especialmente con mujeres que transitan la menopausia o perimenopausia? Ajá, ¿Qué te llevó? ¿Qué te llevó? ¿Qué descubriste en esa bueno. etapa?
de vida que te Bueno, me impulsó llevó a mi propia dedicarte? experiencia, ¿no? A ir por ahí. Esto surgió hace unos, podría decir, unos 3 años inició. Ajá. Siempre mi acompañamiento profesional, si bien fue muy amplia, porque un poco la carrera y la parte profesional te va llevando un poco, porque al principio uno como que siente que no elige, ¿no? Sobre todo en el Mm, ámbito profesional de la nutrición, escasea un poco lo que son los puestos en instituciones, entonces uno se va rebuscando y va encontrando la manera de trabajar en consultorios y en otras instituciones. Con el tiempo yo me fui corriendo de ahí porque era algo que no vibraba con lo que yo quería proponer o lo que a mí me gustaba. Entonces ahí me fui abriendo caminos, por ejemplo, en lo que es el sector del emprendedurismo, sería. ujú, Y, y bueno, siempre me resonó mucho acompañar mujeres hace unos 3 años atrás empecé a transitar, o a darme cuenta en realidad, que empezaba a transitar este proceso tan largo de la perimenopausia, ujú, con incomodidades, con sintomatología, y tengo la dicha y la suerte de tener una madre que es ginecóloga y médica, una gran mm, profesional, y eso se ve que me lo fue transmitiendo también bueno, por estar cerca de ella. Y como ella también trabajaba con mujeres, creo que es algo que sin querer lo tomé de ahí. Y cuando me di cuenta de que había cosas ahí que yo tenía conocimientos, digamos, que había tomado de ella, empecé a decir, a ver, pero acá hay libritos que puedo sacar y que puedo empezar a investigar y encontrar respuestas. Y mm, también, como tenía muchas herramientas ya en ese entonces sobre las plantas, sobre los adaptógenos, sobre los procesos integrativos de salud, fue como que se fue integrando todo, ¿no? mm, Este conocimiento. Y primero fue un transitar propio, ¿sí? De empezar a mm, probar herramientas y a fijar conocimientos y a darme cuenta que tenía que cambiar absolutamente todo lo que estaba haciendo porque ya no me funcionaba. Y mm, bueno, y ahí fue cuando comencé este camino que al año después, eh, lo que fue sucediendo, que propias pacientes o consultantes mías que tenía hace muchos años estaban transitando lo mismo que yo, claro. porque venimos acompañándonos como toda la vida, ¿no? Y bueno, les empecé a ofrecer eso que yo había probado para mí, con plantitas, con aceites, con cambios en la nutrición, con cambios en los estilos de vida, y así fue surgiendo un Claro, poquito este camino, ¿no? Y claro. bueno, ese Fue, es un camino que continúa, ¿no? Yo sigo claro, ahora sí. nutriéndome de la experiencia de las consultantes que estamos trabajando actualmente y las que fueron pasando en estos escasos 3 años, podría decir, pero que fueron súper ricos y muy enriquecedores. Qué bueno, qué bueno. Creo que ahí como detectar que hubo escucha activa de lo que te estaba pasando en tu proceso y en tus consultantes, y también el hecho de poder documentar, no armando tu propio método, ¿no? Eh, Claro. Ujú. es un poco, bueno, creo que combinas nutrición, plantas medicinales, coaching o yoga, las emociones. ¿Cómo integras todas esas herramientas? Quizás una duda de la audiencia sin perder la profundidad y qué ves que transforma a las mujeres en ese proceso de acompañamiento. Bueno, verdaderamente eh, la forma en que yo concibo la salud y la forma en que concibo quizás un proceso de sanación, podemos decir, Ujú, es así. O sea, creo que para que funcione y para que verdaderamente haya una transformación, tiene que haber un proceso integrativo, o holístico o integral, como quieras llamarlo, ¿no? ¿Qué ujú, significa esto? Que yo no puedo ver solamente lo que me pasa de forma física, si no le presto atención a mis emociones, a mi mente, a mi espiritualidad y lo que me está sucediendo en todas las áreas de mi vida. mm,
Y mm, esto, bueno, es gracias un poco a mi búsqueda a través del coaching, porque esto sí tiene que ver mucho con el coaching, ¿sí? sí, Eh, que tiene una mirada más integral del ser y bueno, con otras herramientas también de desarrollo personal. Y creo que verdaderamente cuando uno ve a la persona como un todo, es cuando mm, encuentra las herramientas adecuadas. Y acá es una mirada como el todo mía como profesional, pero también del consultante, porque si el consultante no tiene esa apertura para observar qué es lo que está atravesando, qué es lo que le está pasando en todas las áreas de mm, su vida, claro, no va a lograr un cambio que quiera cual sea, ¿no? Porque cada uno trae sus objetivos, sus dolencias, su sintomatología, pero mm, verdaderamente se escucha y esa apertura tiene que estar desde los dos lados. claro. Ahí me Eh, parece que, sí, perdón. no, no me acuerdo qué pregunta me hiciste porque me voy siempre No, por está la... bien. No, eso, cómo ¿no? lográs integrar Ahí está, eso, herramientas claro, sin perder la profundidad, sino que las vas integrando, combinando, claro. pero por ahí es una duda, está el tabú ese de hacen de todo, pero claro, no, los que siguen la medicina tradicional o no están tan abiertos a estas propuestas, todavía creo que se hacen esas preguntas quizás, de Claro. ¿se pierde o no la profundidad si no haces solo nutrición o te Ujú. dedicas a la práctica de esa manera? Pero creo que está súper bien. Hay algo ahí algo muy poderoso que mencionas, hablas de soberanía sobre la salud. ¿Qué significa para vos ser soberana de la salud? ¿Cómo se traduce en la práctica diaria de una mujer? Y yo creo que ser soberana de la salud implica justamente el darse cuenta de que la salud está en tus manos, ¿no? En las manos de cada uno. Yo simplemente soy, podría decir, un canal que acompaña el proceso que requiere esa persona en ese momento. Mm, Y cuando hablamos, esto tiene que ver, por supuesto, con cómo concibo yo la salud, ¿no? Porque quizás esto que vos decís, que quizás una persona que no tiene una visión tan amplia o una visión distinta, podemos decir, ¿no? Porque no la vamos a sí, juzgar, y que piensa que quizás por hacer tantas cosas uno no es tan profundo. Yo creo que ujú, todo lo contrario, porque mirar a una persona en toda su totalidad es mucho más profundo que ocuparse de qué intolerancias digestivas está atravesando en ese momento. Yo te claro, puedo dar una dieta o una medicación para que vos sanes o mejores esa sintomatología, pero quizás esa sintomatología no tiene nada que ver solamente con la nutrición. El claro. síntoma es un llamado de atención o un pedido de atención del cuerpo, ¿no? Mm, Entonces, total. justamente ser soberano ser soberana de la salud es justamente tener la valentía de escuchar a tu propio cuerpo y darte cuenta de qué es lo que está sucediendo. Esto a Mm, veces se dice muy a la ligera, es muy profundo y a veces es complejo entender, porque mm, muchas veces el escuchar al cuerpo implica escuchar cosas que no queremos escuchar, mm, ¿no? Entonces sí, ahí está en cada quien el hacerse responsable de ese mensaje que está dando el cuerpo claro. y quizás darse cuenta que lo que tengo que hacer es algo que no quiero hacer o que no me gusta. Quizás un cambio, un alimento que tengo que dejar, una rutina que no me está haciendo bien, ¿sí? Claro. Pensamientos que no están nutriendo mi vida, ¿sí? O hábitos. Entonces, yo creo que también hay que tener como Mm, valentía para enfrentar esa escucha y después hacer las modificaciones que tenga que hacer para que el cuerpo mm, vuelva a su eje y encontrar un nuevo bienestar, ¿no? ujú. Total, total. Me emociona también bueno, también por ese el motivo me atraen estas propuestas y personas también profesionales como vos que hacen estos cambios desde la experiencia también, ¿no? De que trabajes no solo desde lo profesional, sino también desde tu propia experiencia y que fuiste cambiando, notando esos cambios, los habitas en esa etapa
y con Ujú. conciencia, con libertad, ¿no? Me pasa también con mi nutricionista, con mi doctora, es como que son el reflejo de lo que transmiten también y de lo que el ejemplo para sus pacientes o consultantes. Em, ¿qué cambió en vos, qué cambió en vos después de que empezaste a habitar esta etapa menopáusica? Bueno, un montón. Em, Al principio los cambios son como abruptos, ¿no? Cuando aparece, a ver, la perimenopausia es voy a hacer como una breve definición, quizás que por ahí Ujú. está buena, porque siempre por ahí es algo que son Sí. términos que a veces confunden, ¿no? ¿Qué es perimenopausia y menopausia? Bueno, la Ujú. menopausia es el cese del sangrado, se declara cuando pasaron 12 meses, o sea, un año que no hubo un sangrado. Y Mm. la perimenopausia es el proceso previo a ese evento y puede durar 10 años. Es un Ah, montón. un montón. 10 años. Nos Entonces, estamos enterando aquí. claro, es mucho. Mm. Y quizás, a ver, es un proceso que es un proceso fisiológico normal que a la mujer le lleva mucho tiempo, porque básicamente lo que tiene que cambiar es el perfil hormonal, y con ese cambio de ese perfil hormonal cambia totalmente el cuerpo. O sea, el cuerpo de la mujer, luego de que está declarada la menopausia, o sea, internamente, químicamente, metabólicamente, es totalmente Mm. distinto. Por Claro. eso los cambios son tan distintos para cada una, porque no Mm. sabes qué es lo que te va a pasar, es imposible saberlo, ¿sí? Mm. Lo que sí se sabe es que a partir de los 40, generalmente en promedio, es que ese proceso sucede. Mm. Y los cambios a veces pueden ser muy sutiles, a veces muy drásticos, a veces son síntomas simplemente de los más variados que pueden venir desde síntomas físicos hasta cambios psicológicos, porque incluso a veces esos cambios son como los más difíciles de detectar, Mm. porque la mujer llega a la perimenopausia generalmente o empieza a transitar la perimenopausia ya en una edad adulta avanzada, en donde ya tiene tanta trayectoria en su vida y ha pasado tantas cosas que a veces no cree que sea justamente la perimenopausia lo que está pasando. Mm. Y personalmente, si bien fueron algunos cambios físicos que yo los detecté de una forma muy temprana porque tenía herramientas, ¿no? Yo ya sabía Claro. que esto iba a pasar en algún momento. Y al primer día del síntoma dije, chau, acá ya están surgiendo, ¿no? Entonces ahí empecé a usar Ah, estrategias y todo. Entonces, qué en bueno. mí realmente los síntomas comenzaron de forma bastante sutil, con mucha atención, porque yo ya sabía de a qué me iba a enfrentar, pero sí hubo momentos, y hay incluso momentos en donde verdaderamente son como muy desafiantes, ¿no? Los síntomas. Mm. Claro, Eh, me pero imagino. bueno, cuando uno tiene el conocimiento y sabe que hay cosas que puede hacer para que el proceso sea más amable con el cuerpo y no te desborde, está bueno porque sabes que es algo que va a pasar, digamos, ¿no? Y el Mm. Está final del bueno. camino, podríamos decir que es quizás el proceso de la menopausia, es un proceso en donde la mujer de alguna manera se estabiliza y bueno, obviamente la mirada que tengo de la menopausia es una Mm. mujer, obviamente, más sabia, más íntegra, más estabilizada y con un recorrido de la vida en donde obviamente lo miramos con mucha amabilidad y mucha gratitud por todo lo que hemos recorrido, ¿no? Entonces, Claro. que a veces esa no es la mirada que tiene la mayoría El de las común. mujeres. Claro, porque se juzga si Todo, está las alterada, está menopáusica. las Si es arrugas, una. las canas, Claro. Eso todo te iba a eso, preguntar. ¿no? Claro, justo venía esa pregunta de qué creencias sentís que tenemos que soltar como mujeres, como sociedad, sobre la menopausia y el envejecimiento.
Bueno, todas creo, Todas, muchas, pero porque, unas o... bueno, Ajá. sobre todo, bueno, en nuestra cultura, ¿no? Vamos a hablar de Argentina porque no en Mm, todas las culturas es así, pero en la mayoría tenemos una mirada del proceso de la menopausia como algo negativo, en donde digamos que como que la naturaleza nos jugara una mala pasada, ¿no? Nos aparecen las arrugas, las canas, se sí, cae todo, estás más vieja, tenés que empezar a usar anteojos, no sé, mil cosas, ¿no? Eso si lo miramos desde este modelo hegemónico de la belleza, por supuesto, claro, ¿no? Y sí. después también a nivel más, podríamos decir, de lo que, no tanto de la belleza, pero que también está relacionado con eso, es que, bueno, los viejos son descartables, ¿no? Lo que Mm, está viejo no sirve más. Y hay otras culturas que ven al envejecimiento y a la ancianidad con una mirada totalmente diferente, en donde mm, ya no son sabios, son personas en donde se las venera de forma en donde se las cuida y en donde es un claro. vehículo en donde todas esas enseñanzas que esa persona recorrió durante toda la vida es como una enciclopedia, podríamos decir, ¿no? Entonces mi mirada, si bien obviamente viviendo en esta era y en este lugar, en un principio estas cosas empezaron a entrecruzar, yo elijo en qué creer, ¿no? Y elijo qué pensar, entonces me vuelco a tener una mirada en donde la mujer que está atravesando tanto la perimenopausia como la menopausia, es una mujer que puede tener muchísima sabiduría, que puede Mm, centrarse en su bienestar desde este lugar y poniéndose primero a sí misma como prioridad, porque eso es algo que es muy lindo de estas culturas que nombré recién, sí. en donde la mujer durante toda su vida tiene mucho este impulso instintivo de maternar hacia afuera. Nosotras estamos todo el tiempo maternando. Mm, Hijos, relaciones, incluso mujeres que eligen no ser madres, van a maternar igual algo, ¿sí? Porque es la naturaleza sobrinos. de la mujer, exactamente. Y Sí. llega a este momento de la perimenopausia y la menopausia en donde la energía empieza a ir hacia adentro y la mujer empieza a maternarse a sí misma. Y acá es Mm, donde estos procesos se vuelven tan poderosos porque la mujer empieza a verse, ¿sí? Adentro, o sea, a verse a sí misma y a empezar a sanar, a ocuparse, a darse cuenta que toda esa energía que estaba llevando hacia afuera ahora tiene que llevarla hacia adentro claro. y, y ocuparse de sí misma si hubo momentos en donde no lo hizo, ¿no? Porque bueno, siempre por ahí vamos alternando y tenemos eh, Mm, como también un poquito de energía para nosotros, pero en estas culturas en particular en donde tienen esta mirada como tan importante, como una etapa tan importante, tienen justamente esta visión, ¿no? De ir ahora, ese acto de maternar va hacia adentro. Y a mí eso me parece que es súper poderoso. tremendo, sí. Vos trabajás con plantas medicinales, algo que por ahí para muchas personas suena alternativo, pero al mismo tiempo es algo que usaban nuestras abuelas, una sabiduría que se fue perdiendo, nuestras ancestras. ¿Qué, qué crees que nos desconectó tanto de esa sabiduría natural o en qué momento, si lo detectaste, ¿no? ¿Qué rol cumple la naturaleza en nuestra sanación hoy? Bien, bueno, yo me enamoré de las plantas medicinales en una formación que hice. Siempre tuve muchísima conexión con la naturaleza de forma Mm, innata. Y yo creo que en realidad la desconexión viene un poco por la vida moderna, ¿no? Como que es algo que mm, viviendo en ciudades y bueno, eh, creo que la desconexión viene sin darnos cuenta desde ahí. Y bueno, creo que quizás hay personas que tienen más o menos conexión. Yo personalmente mm, tuve la suerte de crecer siempre en una casa que tenía jardín, mm, eh,
y siempre me atrajo mucho la naturaleza, entonces creo que siempre mm, tenía ahí como un hilito en donde siempre tenía esta posibilidad de conectarme y siempre mm, encontré la manera de tener una conexión con las plantas, desde cuidados de plantas en un principio, huertas después, mm. hasta que empecé a formarme como terapeuta en plantas medicinales y ahí la conexión fue como total, digamos, ¿no? Como que Algo, es un eslabón muy importante para mí claro. y cuando uno estudia plantas medicinales, obviamente tiene que pasarlas por el cuerpo, entonces Mm, todas esas una pro- terapias o procesos que fui haciendo con las plantas medicinales fueron dándome muchísimas herramientas y dándome mucha información. Entonces, mm, creo que eh, obviamente es parte de una cultura que tenemos justamente en Argentina muy rica, como vos decías, mm, medicina de nuestros ancestros, ¿no? Y que está ahí sí, latente. Y yo creo que también, incluso en lugares en donde quizás no hay una ciudad tan grande como acá, ciudades como icónicas, ¿no? Buenos Aires o Córdoba, o sea, donde se vive aquí sí, tanto, tanto en ciudad, yo creo que eso sigue existiendo, ¿sí? En mm, donde abuelas siguen dándote el tecito para o el yuyito para, yo creo que eso está muy latente, lo que pasa que quizás no se transmite tanto, ¿no? No, o no se mm, conoce. sí, Eh, pero total. bueno, Creo, creo que las plantas tienen muchísimo para darnos más allá de su medicina, ¿sí? Porque mm, nos enseñan la importancia de los ciclos de la naturaleza, de la conexión que tiene el ser humano con la tierra. Nosotros somos parte de la tierra, o sea, mm, somos seres de la tierra y claro, cuando encontrás esa conexión es como que muchas cosas cobran sentido, ¿no? mm. Pero bueno, Hablas es una mucho búsqueda. de, sí, sí, hablas de los ciclos naturales va en contra de por ahí lo que estamos acostumbrados en los ritmos de trabajo, el tiempo, cómo gestionamos el tiempo en base a normas y las mujeres sobre todo nos adaptamos a esos ciclos más quizás masculinos, donde cómo podemos empezar a respetar esos ciclos en un mundo que parece ir en contra de ellos o que parece tan difícil de implementar. Y es un gran desafío, ¿no? Porque, bueno, esto que nombrás de los ciclos de quizás los horarios de trabajo, la vorágine, ¿no? Sí. Pero yo creo que algo que tenemos muy poderoso las mujeres, Mm, eh, que es primero conectarnos con nuestro propio ciclo, ¿no? mm, Nosotros somos cíclicas y eso es un gran ancla que te puede también ayudar a conectarte con la naturaleza, porque cuando observas y te conectás con este ciclo menstrual, eh, mensual o más o menos, sí. ya podés empezar a trabajar de otra manera, porque las energías son distintas, las acciones que una tiene que hacer son distintas y cuando te alineas con eso, ya empezás a tener como una conexión mucho más profunda con, bueno, por supuesto con vos misma, porque vas a estar mucho más atenta con tu escucha, con lo que te sucede en el cuerpo, y eso para mí ya es una herramienta muy valiosa. Y Mm, cuando empezás a dejar de menstruar o cuando ya los ciclos son más irregulares, que por ahí ya estás con una perimenopausia más avanzada, si ya hubo una escucha activa de este ciclo durante la vida, mm, podés seguir teniendo también mucha conexión. Y esto mm, conectado por ahí con lo que me preguntabas, ¿no? ¿Cómo hacer para tener una conexión más con los con ciclos de los la ciclos. naturaleza? También tener momentos en donde pueda conectarme con la naturaleza de una forma simple, quizás Ujú, salir a un balcón o si tenés la posibilidad de poner los pies en el pasto, de mm, conectarte con el cuidado de alguna planta, conectarte con una caminata al aire libre. Son todas mm, acciones que a veces parecen simples y parecen que que no van a servir de nada, pero son
muy poderosas porque ahí estamos conectándonos con los elementos de la tierra, que los tenemos mm, adentro nuestro, por supuesto, y que los necesitamos para funcionar y para tener bienestar, ¿sí? Nos claro, olvidamos de la importancia de que nuestra piel se contacte con la luz solar, de que nuestros pies se conecten sin calzado con la tierra, de mm, tocar la tierra. Todas esas cosas simples son muy poderosas y nos pueden acompañar un montón en esta conexión, si es que la hemos perdido, con la claro, naturaleza. claro. Voy a tocar un poquito esa parte más emprendedora tuya Ah, ok. a ver cómo has logrado, cómo ha sido ese proceso, te has formado y has ido trasladando eso a tu hacer, a tu práctica profesional. ¿Qué desafío encontraste en ese camino? Si hay alguno que quieras contarnos, que compartir con los emprendedores que nos están escuchando, Mm, eh, para poder integrarlo en tu forma de hacer profesional, adaptarlo, ¿no? claro. Bueno, ya emprender es un desafío. Sí, Ya sí. desde vamos, ¿no? Y en mí surgió como una búsqueda de una alternativa laboral, Ujú, porque bueno, no encontraba el formato, digamos, en mi área profesional, en lo que estaba haciendo, no estaba cómoda, no me sentía a gusto. Entonces claro. surgió primero, obviamente, como una búsqueda de una alternativa profesional. Y Mm, sí, hice muchísimos cursos y cosas con muchísimos mentores. mm, Y bueno, los desafíos, la verdad que fueron muy grandes por momentos, mm, pero la verdad que estoy, bueno, muy agradecida primero por todos los mentores que pasé, porque de todos me llevo algo, siempre. Yo soy muy buena alumna, tengo ese nivel de exigencia bastante alto. Entonces, siempre aproveché al máximo cada uno de los cursos, talleres, seminarios o mentores por los que pasé. Y yo creo que lo más importante y creo que valioso que tengo es que siempre hago, o sea, hacer. Eso para mí, para un emprendedor, es fundamental. fundamental. O sea, hacer es más, tengo como una Equivocarse frase, también. claro, mejor hecho que perfecto. Vos hacelo, si te sale mal Sí. no importa, porque después lo volvés a hacer de vuelta. Pero yo creo que he llegado donde estoy hoy, que me faltan un montón de cosas, porque siempre uno va creciendo. Cuando pensás que, ay, hago este curso y ya está, no, te sigue otro. Yo creo que el motorcito para mí siempre es ver los logros que voy teniendo a medida que voy avanzando, y eso se lo doy gracias a esa fuerza de voluntad que tengo y esa constancia, ¿no? De hacer todo el tiempo, ¿no? De ir paso a Mm, paso como hormiguita, porque llevo varios años en esto, sí. y creo que lo que me acompaña, o sea, lo valoro mucho esto de siempre ir haciendo, ¿no? De no Mm, quedarme, a pesar de que me han salido cosas mal o que he cometido errores, bueno, sigo, ¿no? Eso me parece mm, súper importante. Y eso me parece súper importante para todos los procesos, en realidad, ¿no? claro. Eh, pero bueno, creo que ¿Cuál emprender es crees un... que, sí, en su integralidad, porque también toca diversas aristas y hay que saber de un poco de todo? Nos convertimos en hombres marionetas y empezamos a hacer equilibrio con muchas Marketing, cosas. negocios, Sí. todo. Sí. ¿Y cuál es la parte más difícil hoy de hacer, de llevar adelante tu negocio, ¿no? Como emprendedora. Mira, en realidad creo que un gran desafío y una parte también que fue así como desafiante, enriquecedora, es que creo yo que no podés emprender si a la par no realizás, no vas con el desarrollo personal, porque tuve que Mm, vencer muchas limitaciones y muchas
trabas eh, para poder emprender. Entonces, mm, creo que ese también es un gran desafío. Creo que ujú, el emprender viene de la mano del desarrollo personal. Y yo mm. creo que también ahí, eh, creo yo, ahora que me haces la pregunta, pensando, me parece que los grandes desafíos vienen por ese lado. Mm. ¿Qué creencia tuviste que derribar, alguna que quieras contarnos ahí para poder hacerlo, llevar adelante algún proceso del emprender? Yo creo que por lo menos para mí es como que el yo no puedo, ¿no? Vos Ah, cuando empezás a emprender siempre tenés como mentores o personas que mm, mirás, mirá, referentes, ¿no? Uy, mirá sí, fulanita lo que logró siendo nutricionista, qué bueno lo que hace, mirá la página, mirá qué lindo esto, sí, mirá qué bueno. Y decís, bueno, no, pero yo no voy a llegar ahí o no sé, limitaciones mentales, o sea, de no, pensamientos claro. limitantes desde yo no puedo, a mí eso no me sale, enfrentarse a la cámara, porque creo que todos estamos en el mundo de Instagram, YouTube, Mm, entonces de repente vos estudias nutrición y te pensás que vas a trabajar en un escritorio hablando con una persona y de repente se te ocurrió claro, hay muchos, emprender y te tenés que enfrentar bueno, que del otro lado quizás hay muchos seguidores que vos no los ves, pero están ahí claro. y estás hablando a ellos, ¿no? Entonces, Mm, bueno, yo siempre fui súper tímida. Podés preguntarle a mis mm. amigas de hace 30 años, que la Lu ahora me miran en Instagram y se matan de risa, pero, y bueno, tuve que desarrollar esas áreas en donde tuve que soltarme y darme cuenta que si quería lograr cosas más grandes tenía que vencer todas esas barreras, pensamientos limitantes, eh, principalmente el yo no puedo. Creo que Mm, ese es uno muy grande que abarca también, como decís vos, muchas aristas en diferentes áreas, pero creo que ese fue uno de los que más me ha costado y creo que también a partir de ahí, cuando vos vences eso, lográs un montón de cosas vas también. desbloqueando. Claro, vas ¿Qué desbloqueando. intentaste, si querés compartirnos qué herramientas o qué implementaste en ese desafío de no puedo con esto, no puedo con aquello? ¿Encontraste alguna forma de empezar a desbloquearte? Y muchas herramientas de desarrollo personal, Ujú, te podría decir, desde, sí, herramientas del yoga, de mm, meditación, de saber que todos son bloqueos de pensamientos limitantes, ¿no? mm, Eh, Siempre fui también muy buscadora de herramientas espirituales, te podría decir, o de mm, energéticas. Y yo creo que ese costado más espiritual fue el y también de pensamiento, ¿no? sí. Son los que me han ayudado a ir desbloqueando eh, estas limitaciones, podría decir. Mm, Pero yo creo que también eso es como, eh, es también una búsqueda personal, ¿no? Quizás lo que a mí me ayuda a desbloquear pensamientos, quizás a otra persona dice, ay, esto es una pavada, ¿no? Como que, porque claro. son quizás herramientas, como los podemos catalogar, bueno, esto es de bruja, ¿no? Porque también ahora hay mucho de eso, Se eh, habla, sí, habla mucho, ¿no? Y bueno, las plantas ahí también están muy ligadas con la parte actúan. espiritual, ¿no? Mm, Entonces, yo creo que también, sin darme cuenta, el trabajo con las plantas también me han ayudado mucho a desbloquear esas partes energéticas, ¿no? mm. Y Está bueno, sí. A algunos les sirve, a otros a prueban otros otras no, cosas, otras claro. hacen mentorías o libros o formaciones, sí, pero siempre nos gusta escuchar como Sí, sí. qué Es han un poco de probado. todo, ¿eh? Un poco también Sí, libros, también mentorías que tienen que ver quizás con esto, con más cuestiones energéticas, pero sí, eh, nosotros traemos las ideas y ya vamos cada probando. uno, sí, lo que energéticamente
crean que les puede funcionar, lo prueban. Lo importante es hacer, como decías, no paralizarse y salir de ese bloqueo. Sí. Eh, ¿Hay algo que te haya pasado? Que no sé, tuvimos entrevistas con otros profesionales que se encuentran con y que se desafían, porque en tu caso también estás desafiando la profesión o cómo te formaste en la facultad y que sentiste esa incomodidad y quisiste salirte de ese molde. ¿Has enfrentado algunos desafíos con colegas o en la práctica te ha interferido o quizás una creencia o no te animabas a desafiar esa parte más normativa quizás de... Claro. No, yo creo, no, nunca he tenido así como un evento que decís, esto te pasó y fue como bisagra, ¿no? Yo creo Mm, que fue sentirme desde un principio que tenía que salir del molde, que había que romper ahí mandatos y paradigmas mm. eh, que no vibraban conmigo. Creo que fue muy interno esa ruptura, no fue Ah, con bien, alguien, ¿no? Fue una claro. ruptura interna. De hecho, eh, siempre me sentí como fuera, ¿no? De esos círculos, por ejemplo, Mm, bien tengo colegas, amigas, nutricionistas que comparto y todo, pero siempre como que me sentí fuera de ese círculo, como que mm, no encajaba, ¿no? claro, Entonces claro. creo que el desafío fue interno, la Mm. ruptura interna. Sí, y hacer todo ese duelo con la profesión también, que Sí, totalmente. sí, Sí, bueno, a mí también me pasó porque estudié arquitectura y había cosas que uno empieza a hacer un proceso como de duelo que ya no encaja y que necesita claro, explorar otras formas de hacer. sí, Eh, sí, ¿Y totalmente. qué tenés pensado para la luz dentro de unos años? ¿Qué se viene como desafíos? ¿Tenés algo pensado o vas en el día a día? No, a mí me gusta ser muy, a ver, déjame ver si encuentro la palabra. Estar atenta, me gusta, Ah, porque, por ejemplo, yo no pensé que iba a especializarme, por ejemplo, en la perimenopausia y la menopausia. Fue algo que se fue dando. claro. Entonces, como también abrazo mucho los procesos y lo que me va sucediendo a mí, y, y creo que gracias a eso también puedo ir avanzando y estar atenta un poco, esto va a sonar medio volado, pero a lo que el universo me va mostrando que está disponible para mí. Yo sabía, o sea, yo siempre fui acompañando mujeres desde, es más, cuando empecé a emprender, podemos ir para allá, ¿no? Ujú, Con procesos, bueno, de nutrición holística, con las plantas medicinales, eso siempre estuvo como presente, con los hábitos, pero de repente me encontré en bueno, que esto me encanta y que es algo que me encanta hacer y que me nutre incluso a mí misma, porque yo también justamente estoy atravesando ese proceso. Entonces mm, estoy abierta a lo que se me va mostrando en el camino. Sí sé que esto es lo que a mí me apasiona. La salud, el mm, bienestar, las mujeres, las plantas, eh, mm, todo lo que tiene que ver con tener una visión amplia, ¿no? Del ser y de la salud y el bienestar. Entonces, hoy te digo que son las plantas, el proceso de la perimenopausia, la mm. menopausia, pero Bien. quizás dentro de unos años es el camino, o sea, va a seguir siempre, puedo decirte, como por la misma carretera, pero quizás haya colectoras o senderitos laterales que me van a llevar a seguir Mm, transitando por acá, ¿no? excelente. Y es como, yo creo que es como mi misión, ¿no? Ajá. Acompañar procesos y ayudar a personas a que se den cuenta que, justamente volviendo a una pregunta que me hiciste al principio, que
está buenísimo si se hacen cargo de su salud porque van a encontrar herramientas que les van a ayudar verdaderamente, ¿no? Mm, Perdón. total. Como hacerse soberanos de la salud, ¿no? Ahí. Mm, Y las herramientas son tantas que te digo, hoy las herramientas que tengo son estas y las que estoy mm, atravesando son estas. Pero mm, no descarto que haya muchas herramientas en las cuales puedo seguir indagando e investigando porque así aparecen, ¿no? Y hace unos años me puse a estudiar sobre las plantas medicinales y después aparecieron los hongos y así es como van apareciendo, ¿no? Creo que mm, también la naturaleza me va mostrando, mira, también acá podés tener herramientas que mm, van a servirte, ¿no? Entonces eso está buenísimo. total, total. ¿Qué opinas de la frase esa, la soberanía es alimentaria? ¿Crees que va por ahí o tenés alguna otra frase de cabecera? Eh, sí, es muy profunda esa frase, trae muchas controversias, pero sí la comparto. Y eh, otra frase que te pueda decir, no, en este momento, Mm. Sí, es como que esa, bueno, cuando empecé el proceso también de transformación, de desarrollo personal, fue, por lo menos en Argentina, en nuestra cultura, fue a través de la alimentación y después, claro, meditación, integrando otras, claro, pero es como que estaba inflamada y tenía claro, claro, era algo como cultural y una forma de alimentarnos de que mamamos desde chiquitos, que por ahí no entendía otra forma hasta que empecé a hacerme responsable y a claro, probar y a estudiar e investigar qué me hacía bien. Es que, por eso digo que a mí también me representa mucho esa claro, frase. Por supuesto que todos los otros elementos, pero el alimento, creo que desde que nacemos, el de nuestra madre es cómo se manifiesta nuestro cuerpo, lo que transitamos. Está, bueno, te lo quería preguntar porque hay algunos nutricionistas que lo usan, sí. Sí, de hecho, yo creo que la alimentación es la puerta de entrada a la salud, justamente, Mm, ¿no? Porque una vez que vos empezás como te pasó a vos, ¿no? A observar la alimentación como un proceso tan nuclear, podemos decir, ¿no? Como un eje sí, central de la vida, y cuando empezás a hacerte responsable de eso, es como vos decís, ¿no? Después vas viendo todas las otras cosas, pero es como claro. que muchas Se veces abre una puerta. abre esa puerta y bueno, ya está. Sí, no hay vuelta atrás. Estoy hablando de la Eh, alimentación y no, sí, fíjate que no estoy diciendo nutrición, ¿no? Estoy diciendo claro. alimentación, ¿sí? Sí, sí, sí. De ahí podemos diferenciar el proceso de la alimentación como el de la nutrición y el Mm, alimento como el acto de alimentarse, ¿no? mm, Y bueno, pues tener al concepto de nutrición como un concepto muchísimo más amplio que abarca todas estas aristas que estamos nombrando, ¿no? Porque es claro, todo lo que te nutre en tu vida, claro, no solamente el alimento físico, ¿no? claro. Como ser integral. Exactamente, como ser Sí. Buenísimo, Lu. ¿Tienes algún libro de cabecera que quieras? Siempre preguntamos esto al finalizar el episodio que quieran recomendar o algún podcast para que sigan escuchando. Bueno, supongo que también ya vamos a compartir tus redes donde pueden ir a Ah, escucharte. bueno, tengo muchos libros, te puedo decir los últimos que estoy leyendo, Los porque últimos. Dale. eh, tengo una particularidad con la lectura, que leo muchos libros a la vez, como que También. voy leyendo muchos libritos a la vez. Eh, pero bueno, en estos últimos años he leído de todo, ¿no? Desde Mm, libros de formación profesional, libros de desarrollo personal, libros de emprendedurismo, o sea, un poco de todo. sí. Los libros que estoy leyendo hoy son tres. Estoy Ujú. leyendo uno nuevito de Sophie Contreras, que es Pasar a la acción, Ah, sí. muy bueno. Estoy leyendo
creo que voy a fallar en el título, El poder de las plantas. Después, si querés, te puedo pasar los Ajá. autores porque estos Los links no. sí los ponemos en la descripción. Y después estoy leyendo a Joe Dispenza, ¿sí? Bien. Que tampoco me acuerdo el título ahora porque tiene El muchos... último, No, sobrenatural o deja de ser eh, tú. deja de ser tú, Es, ese, ese, sí, yo también. estoy leyendo ahora. Y fíjate que es un poquito de todo, ¿no? Mente, cuerpo, espíritu, Claro, ¿no? sí, Generalmente mis lecturas son así salteaditas, digamos, ¿no? Hay un día que claro. necesito leer una cosa, momentos que leo Otros días otra. otro. Sí. Hay gente que no le gusta, pero soy de marcar los libros con lápiz negro, aunque sea, ¿sí? Porque no puedo, así una estrellita, una frase Sí, que me gusta mucho. eh, sí. que eso después te paso bien los Los autores, los... dejamos en la descripción. Sí, sí, sí. Y para quienes nos están escuchando, bueno, va a estar en la descripción, pero nos puedes mencionar tu web, tu Instagram, las redes. Ok. Sí. Generalmente centro todo con mi Instagram, que es lufurlong.nutrición. Ujú, Mi apellido se escribe así, ujú. termina en Long. Y ahí Bien. linkeo todo, ¿no? Depende qué es el trabajo que esté promocionando en el momento. Cuando entran a mi bio, después ahí linkea a las páginas del momento, podemos decir. Así que está todo centrado como ahí. Voy a dar una primicia, estoy por abrir mi canal de YouTube, que ya lo estoy, digamos, armando, así que pronto va a Configura. haber Qué un bueno. canal también para informar un poco más, de forma más completa, ¿no? Porque Instagram es todo rápido, Sí, scrolleo y de alguna manera personalmente como que me cansó un poco eh, esa información tan así ecléctica, podemos decir, ¿no? Como que sí, entonces quise como investigar y pasarme y tener también una red en donde yo pueda explicar un poco las cosas de forma más tranquila, más relajada, más pausada, quizás en un claro. video más largo, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí estoy preparando mi página de YouTube. Qué Eh, bueno. Así que esas serían las redes principales o mis lugares principales de información. Genial, genial. Vayan a seguirla y bueno, esperamos ahí ese canal. Vamos a estar suscribiéndonos, denle like y compartan este mensaje que me parece, en mi caso, súper interesante y necesario, importante. Eh, y bueno, si tenés algo más para compartir, si tuvieras que dejar algún mensaje ya para cerrar, te dejo, si hay algo más. Bueno, quizás reforzar un poquito todo esto que hablamos en, en el área quizás del emprendedor, de hacer, no frenar, avanzar. Total. También en el proceso quizás de la búsqueda del bienestar, también el mismo mensaje de hacer y no parar y buscar las herramientas que sean adecuadas para cada uno, Mm, con teniendo en mente que es importante que sean soberanos de su salud, o sea, que se hagan responsables de su salud. Buscar profesionales que los acompañen con lo que está alineado a sí mismos o mismas, mm, eh, pero que me parece que eso es súper importante, porque mm, ahí está la clave de los cambios, ¿no? Si hay algo que no te claro. gusta, o que quieres modificar, o que no está funcionando de forma adecuada en tu cuerpo, que no te sentís en bienestar, creo que eso Sí. es crucial, ¿no? Sí, me pasó mucho de recibir esas consultas de, pero ¿qué haces para estar así? ¿Cómo haces para estar así? Bueno, y no es una cosa que uno hace, ¿no? Para sentirse así o para
no sé, para desinflamarse, para estar con energía, para poder hacer muchas cosas al mismo tiempo, no al mismo tiempo, pero sí que se Sí, ve desde afuera como muchas cosas, pero uno va siguiendo también esto de dedicarse, o lo ven como, bueno, ¿cómo haces para ir a yoga, para prepararte tu alimentación o tener bueno, yo en mi caso el chucrut y las cosas que preparo en casa, semillas y todo esto que claro. todos te dicen, pero eso es mucho tiempo, yo no tengo ese tiempo. Bueno, es difícil de explicar, Sí, pero fue todo un proceso de años, ya vengo más de 10 años. sí, No sé, no siento como que tendría que haber empezado antes, pero me hizo muy bien. Y, y claro, te preguntan, bueno, ¿qué haces? ¿Cómo haces? Y sí, no es son un una montón de cosa o cosas. una pastilla que... Así que bueno, es súper importante ese mensaje que nos dejas acá al final. Luego, gracias por esta conversación tan sincera, tan poderosa. Tu mirada integradora creo que la necesitábamos aquí en el podcast, tu calidez y tu capacidad de abrir caminos a las mujeres que te escuchan y que te siguen es un verdadero regalo. Y bueno, a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en este episodio de Aprendiendo de Gigantes, esta conversación. Si ha resonado contigo y con algo que quieras mejorar en tu vida, compartilo, déjanos un comentario, se lo hacemos llegar a Lu, porque a veces algo, una palabra, un mensaje te puede cambiar la vida, ¿no? Para bien. Claro. Puede abrir una nueva etapa, quizás. Bueno, si quieres seguir aprendiendo con Luz, ya sabes, luzfurlong.nutrición y conocer sobre sus talleres, sus programas y su acompañamiento. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.